Bienvenidos todos los participantes del curso en Desarrollo de los Niños a este espacio de conversación con unas personas muy interesantes sobre las políticas de infancia en nuestro país y en nuestro departamento. Tenemos hoy unos invitados especiales. Vamos a empezar con el doctor Ricardo Castrillón, el gerente de Salud Pública del Departamento de Antioquia, la doctora Joana Hernández, que es politóloga y trabaja en la regional LICFF Antioquia, la doctora Isabel Cristina Carvajal, que es nuestra hermosa gerente de infancia, adolescencia y juventud, el doctor William Cornejo, profesor de la Universidad de Antioquia, neuropediatra, y yo que pues les voy a amenizar hoy esta conversación sobre las políticas de infancia. En nuestro curso vamos a ver muchas cosas sobre desarrollo de los niños, pero tenemos que contextualizar muy importante cómo este desarrollo de los niños se da e influye en las políticas que tenemos en el país y en la región. Hoy vamos a hacer una conversación muy informal sobre estos temas y vamos a comenzar con Joana Cristina Hernández, que es politóloga, y ella nos va a hablar un poquito sobre la Política Nacional de Primera Infancia y cómo esta política tiene unos objetivos y unos principios orientados a mejorar la salud y el bienestar de los niños. Cuéntanos, doctora, ¿de qué trata esta política? Bueno, mira, la estrategia de Cero a Siempre es la apuesta del gobierno nacional. Hace 5 años alrededor se empezó a construir con unas entidades de orden nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, de Protección, el Departamento de la Prosperidad Social, que hoy es Prosperidad Social, el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, ICBF como tal. Alrededor de 8 entidades de orden nacional empezamos a pensar sobre cómo garantizar esa protección integral para nuestros niños de 0 a 5 años. Entonces, desde ahí se trazó toda esta construcción, desde el desarrollo, de las realizaciones, de todo lo que ya nos traen los fundamentos técnico-políticos de la estrategia de 0 a Siempre, que en este momento está en el último debate del Congreso de la República y que más o menos entrará en marzo, ya si se aprueba y queda pues, viable, pues sería nuestra política nacional. La política ya de Estado, ya no solo, ya trasciende de ser estrategia a política de Estado. Entonces es una apuesta que ya el gobierno nacional nos ha puesto en tarea a todas las instituciones que trabajamos por la protección integral de nuestros niños y niñas, y lo que realmente ya contiene esos fundamentos técnico-políticos es lograr esa atención integral en 4 entornos básicos, que son el entorno hogar, el entorno educación, el entorno salud y el entorno espacio público. Garantizar esa protección de nuestros niños y niñas del territorio en estos 4 entornos, que obviamente ya nuestros departamentos, nuestras entidades territoriales, pues ya miran qué coherencia tiene eso con sus políticas propias y cómo eso también lo van a materializar a través de otras políticas que salgan en las entidades territoriales. Entonces, tiene 4 grandes líneas de acción, que es la gestión territorial, que esa fue la apuesta esos 5 años y esa ha sido una meta, un trabajo intersectorial que se ha logrado hacer, no viendo al niño de una manera fragmentada, no que entonces este pedacito es de salud, este pedacito le corresponde a educación, sino viéndolo como un ser humano integral, como lo es. Tenemos la línea de cobertura y calidad en los servicios, que ahí es donde la apuesta de todos para generar y garantizar una oferta en servicios óptima, eficiente, y ahí es donde nos damos la pela o hemos estado pues como también trascendiendo este sistema de salud en el país y que debemos trascenderlo hacia la atención integral y una atención cualificada, y nuestra cualificación también del talento humano. También está la línea de acción gruesa de movilización social, o sea, cómo empoderamos también a nuestras madres, a nuestros papás, a la sociedad, para poder garantizar esa atención integral, porque no solo depende de nosotros como Estado, sino también de la sociedad y la familia. Y eso se hace a través, en los territorios, a través de las mesas de infancia y adolescencia, de nuestros consejos de política social, que son esas instancias donde no solo garantizamos protección integral en niños y niñas, sino también de toda la población.
y está una última línea de acción que es la de seguimiento y monitoreo, que claro, todo, como dicen nuestros gobernantes, todo lo que no se mida no cuenta, no vale. Entonces debemos también garantizar que eso que hemos hecho y construido a lo largo de estos años sea legitimado, sea validado, sea actualizado, para poder darle sostenimiento y sostenibilidad pues, a una política como esta, que es la estrategia de 0 a 100. Excelente, Joana, conocer todo esto, y nos gustaría mucho ya en el ámbito departamental conocer la política, más o menos cuáles son los objetivos y los principios de esta política. Claro que sí, nosotros en Buen Comienzo es, digamos, la estrategia departamental que nos articulamos precisamente con De Cero a Siempre, pero entonces aquí lo que hacemos es aunar unos esfuerzos a nivel departamental con unos aliados en el ente gubernamental. Entonces aquí, por ejemplo, nos juntamos con Indeportes Antioquia, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con Maná, nos juntamos con la Secretaría de Gobierno, nos juntamos con la Secretaría de Equidad, la Secretaría de Negritudes, con la Secretaría, ¿quién se me escapa? Bueno, con varias secretarías, con el ICBF, y nos juntamos para generarle a estos niños, a las niñas, a las madres gestantes y lactantes una garantía de derechos. La política aquí fue aprobada a través de la Ordenanza 26 de 2015, donde se establece la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Y tenemos un gran aliado que es el ICBF, y para este año ya firmamos un convenio de 161.000 millones de pesos, donde el gobierno departamental pone 48.800 millones de pesos. ¿Qué hacemos con este convenio? Le garantizamos la cobertura a 59.000 niños para este año, pero cambiamos el modelo, donde vamos a juntarnos no solo el gobierno con una serie de aliados privados, sino que vamos a juntar también a los entes territoriales, que los vamos a juntar para que podamos generar esa cobertura a estos niños, a las niñas y a las madres gestantes y lactantes. ¿Qué hacemos con esta cobertura? Lo que nosotros hacemos es llegar a los municipios y crear una serie, de servicios. Eso es lo que estamos haciendo. Ok. Bueno, esta como cuestionamiento, pregunta, es sobre la integralidad de las políticas y los programas. Para todos nosotros, desde lo municipal, lo departamental y lo nacional, es muy importante la integralidad de las acciones. Ese es un principio que va en la estrategia de 0 a Siempre y ahora se quieren tener en la política. Es un reto muy importante, ¿cierto? Y está mediado por la articulación de los actores. Entonces, quisiera pues conocer por parte de todos, que nos contaron un poquito cómo creen ustedes que se puede lograr esa integralidad de la atención. Podríamos empezar con el doctor. Bueno, yo pienso que en el sistema de salud colombiano tenemos algunas falencias para todo el tema de detección temprana y tratamiento oportuno. ¿Qué es lo que exige la norma? Pues exige generalmente son datos de que los niños sí estén en los programas de crecimiento y desarrollo, y simplemente es una cobertura. Entonces el médico mecánicamente se ha acostumbrado a pesar, a medir y a mirar su esquema de vacunación. Pero porque generalmente las dependencias gubernamentales han trabajado aisladas, celos políticos, celos administrativos, muchas otras cosas se presentan, y desde la misma nación se presentan dificultades entre los mismos ministerios. Entonces, ¿qué observa uno? Que el médico ya hace algo mecanizado, hace siempre lo mismo y se olvida de esa personita como miembro de una familia, como miembro de una sociedad, con un número puede que determinado o indeterminado de otras necesidades. Entonces se le olvida que el niño necesita recreación, se le olvida que el niño necesita educación, vivienda y muchas otras cosas. Entonces el médico se dedica simplemente a lo de él, y nosotros como médicos simplemente llenamos una historia clínica y nos quedamos ahí, pero no trascendemos, no vamos más allá de que son las otras necesidades. Difícilmente un médico en un programa de crecimiento y desarrollo pregunta por los determinantes sociales de esa familia. Entonces queremos que
simplemente llenando la historia y llenando el formato que nos da el ministerio es suficiente. Y lo otro que para mí también se queda atrás en el sistema de salud es que la resolución 412 ya lleva más de 15 años y eso no ha sido ni siquiera modificado. Los protocolos y las guías siguen siendo los mismos y no hemos entendido los cambios sociodemográficos que se han presentado. Las enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Para dónde vamos? Ya nuestros niños no se están muriendo por enfermedad diarreica aguda ni desnutrición como antes, sino que ya aparecen unos problemas más serios como los problemas de salud mental, las drogodependencias, el abuso, el abandono. Entonces pienso que vamos lentos en la actualización de guías y protocolos, vamos lentos en que el médico entienda de una forma más integral la atención y los programas de crecimiento y desarrollo y todos los programas de la resolución 412 y deberíamos hacer un revolcón y ahí yo hago el llamado de atención a los médicos, a las universidades, que por favor pensemos ya en una forma más integral que podamos ayudarle más a los niños, niñas y adolescentes y como lo decía la compañera Isabel, a las madres gestantes. Sí, excelente, De pronto, doctor, sí. De pronto yo ahí quisiera complementar ese punto de la integralidad en las políticas y en la aplicación de las políticas. Y es que yo le invertiría un poco la conclusión final o la recomendación final a la que llega el colega, en el sentido de que el llamado más que a los médicos, obviamente a los médicos hay que hacerles un llamado, es más al Estado, por esta razón, porque, y bien lo decía el colega, el problema no solamente es, y tal vez es el menos importante, es un problema de salud, digamos, que está en manos de los médicos, sino que el problema trasciende más allá, y ahí es donde viene la integralidad, es decir, si no hay una política de vivienda que beneficie a la población, si no hay una política agroalimentaria, digamos, que evite lo que está pasando ahora de los costos elevados de los productos agrícolas, la escasez, la dependencia de importaciones de muchos productos básicos para la alimentación de la población, si no hay vestido, si no hay alimentación y nutrición adecuada, como estamos viendo ahora con la muerte de niños en La Guajira o lo que ocurrió en Chocó con la desnutrición de muchos niños chocuanos, es imposible que los médicos solos, con un buen programa de desarrollo, logren garantizar lo que solicita, digamos, las convenciones, las leyes. La misma Declaración de los Derechos del Niño de la ONU dice claramente que no solamente es un problema legislativo, es un problema donde se debe acudir a otra serie de estrategias que incluyen políticas sanitarias, por ejemplo, lo que dice el colega está completamente de acuerdo, estas enfermedades emergentes que están golpeando a la población, que incluye a los niños y ancianos y embarazadas más gravemente, son resultado precisamente de un fracaso en las políticas sanitarias del país, donde el control del vector, por ejemplo, prácticamente ha fracasado y estamos en una forma incontenible afectando la salud de la población. Entonces, digamos, yo le pongo la otra cara de la moneda y es posible que haya responsabilidad de las universidades en el sentido de que la formación de los profesionales que trabajen en el área no sea integral, eso es cierto, es posible que haya que hacer autocríticas ahí, pero también hay responsabilidades del Estado en que estas políticas realmente sean justas, adecuadas, y obviamente lo que uno observa es que las políticas han conducido, por ejemplo, la reforma de la Ley 100, la privatización de los hospitales, ustedes no saben toda la crisis hospitalaria que hay acá, entonces es muy difícil mantener, por ejemplo, programas de alta calidad como crecimiento y desarrollo con hospitales que trabajan tercerizados con sus trabajadores, que no pueden pagar las nóminas a los trabajadores, que no tienen recursos para pagar los proveedores, y eso hace supremamente difícil que, digamos, la voluntad del legislador se pueda
plasmar claramente. Entonces ese es un punto que yo quisiera, pues puede ser un punto de que podemos discutirlo, pero tengo la sensación de que lo que quisiéramos todos, que es la integralidad, fracasa por falta de fortalezas, no solamente en los médicos, eso es cierto, sino también en el Estado. Por ejemplo, se mencionaba ahora lo de que uno sabe que todo gobierno cuando llega territorial tiene 4 meses para hacer una propuesta, una evaluación y una propuesta de las políticas. Obviamente, actualmente estamos apenas empezando, pero digamos, no solamente es los grupos intersectoriales que mencionabas dentro del Estado, sino que también la sociedad y la academia. Claro, tiene que haber una corresponsabilidad de sociedad. Esa es la palabra, corresponsabilidad con la sociedad y con la academia. Y la academia está dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en ese triunvirato, Estado, sociedad y familia. La sociedad, la academia hace parte de la sociedad. Pienso yo que valdría la pena que exploraran la posibilidad de que los académicos pudiésemos estar ahí hombro a hombro con los que evalúan y trazan las políticas, contribuyendo a mejorar y a generar condiciones para que estas amenazas a la integralidad se puedan corregir. Claro, Isabel, ¿tú quieres comentar algo? Sí, yo quería comentar algo. Lo que pasa es que frente a lo que decía el doctor Ricardo, de la integralidad y de los índices pues, de problemas de pronto mentales de los niños, Buen Comienzo le apunta mucho a eso. Buen Comienzo no se centra solo en la alimentación, sino que también le apuesta un poco al acompañamiento psicosocial de los niños. Entonces, y a la recreación, porque es que también hace parte de eso el acompañamiento en la ocupación del tiempo libre. O sea, no nos vamos solamente que es la alimentación, no, vámonos también a ese acompañamiento en el tiempo libre, a ese acompañamiento psicosocial. Y de hecho, tenemos una línea base que nos demuestra que los niños que tuvieron el acompañamiento con Buen Comienzo tuvieron mayor desempeño, no solo de su desarrollo psicolingüístico, sino que también fueron niños que demostraron que eran niños más felices y niños con un mayor desarrollo psicosocial. Y adicional a eso, nos demostró que las madres que estuvieron con el programa de Buen Comienzo fueron madres que tuvieron menos embarazos prematuros, que lo olvidaban. Y los niños de Buen Comienzo, además, 95% estaban en programas de crecimiento y desarrollo, entonces lo estaba olvidando. Bueno, entonces podemos, como centrándonos en el programa de crecimiento y desarrollo, encontramos que hay factores desde el personal de salud, ¿cierto? Desde la falta de protocolos adecuados y actualizados. Encontramos que allá hay unas fallas estructurales de los sistemas de salud y las políticas sociales, que todo eso influye en el sistema que se presta de salud de los niños. Pero por otro lado está el programa Buen Comienzo, que está empezando a ingresar unos temas de integralidad. Pero yo me pregunto acá, el programa de crecimiento y desarrollo, ¿cuántos años tiene? ¿Unos 40, 50 años más? Yo estuve en crecimiento y desarrollo, creo que todos. Sí. Entonces, cuando creamos Buen Comienzo, aparte, no estamos perdiendo, estamos como creando más programas y las mamás no tienen que ir como a más lugares. Más programas, las mamás no tienen como tiempo, si tienen varios hijos, tienen que llevarlos a todas las partes. Al crear este programa nuevo, no estamos como duplicando acciones o cómo se están integrando los programas de crecimiento y desarrollo, sus acciones con las de Buen Comienzo para no duplicar acciones, porque eso va a enviar la integralidad. Yo creo que desde ahí, antes es un fortalecimiento, una cualificación de los servicios, porque como decía ahorita el doctor, bueno, si hay unas fallas estructurales desde el Estado, es la poca respuesta que tiene a esas necesidades, a esas problemáticas que tiene el territorio en cuanto a sus sistemas deficientes de salud, de educación, la propuesta o la gran apuesta que tiene la estrategia de Cero a Siempre es eso, aunar esfuerzos y como lo decía aquí también el doctor Richard, pues el tema de, bueno, entre los ministerios no se hablan
Y eso es lo que nos trae a decir, no, es que lo estamos conversando, o sea, para poder que desde la preconcepción de un niño podamos decir que ya estamos cualificando servicios para que llegue, cuando ya se decida una joven, si es una madre gestante o ya un adulto, planear tener su hijo, pues entonces tenga unos servicios que ya el Estado le está ofertando con calidad, pues podamos entonces generar, así salud está, educación está y están los demás que tienen que estar ahí, cultura, deporte, recreación, complementando y fortaleciendo todo ese crecimiento que debe tener un niño con calidad, pues diríamos que desde ahí ya se está haciendo esa apuesta, o sea, de que la podamos materializar. ¿Y cómo la materializamos en esa propuesta de la estrategia? Con una ruta integral de atenciones. Esa ruta integral de atenciones también se materializa en el programa que ya es política Buen Comienzo Antioquia, y que esa la apuesta, es un modelo de país que tiene también Antioquia en este momento y que nos ha servido a todo el territorio nacional vernos, bueno, ¿cómo garantizamos con entornos o con factores de riqueza, cómo garantizamos que esa atención integral sí llegue donde tiene que llegar, a la zona urbana, a la zona rural, bueno, con todo el enfoque diferencial que se apuesta ahora en toda la trazabilidad pues, de las políticas sociales, pero entonces cómo también podemos garantizar de que no estamos hablando de que en una educación inicial se rompe cuando llega un niño a los 6 años a un sistema educativo totalmente diferente. Entonces, la apuesta también es a que ya nos tengamos que sentar con el Ministerio de Educación a mirar cómo está transitando estos niños a una visión diferente de no esa educación inicial que tiene un acompañamiento psicosocial con nutricionista, pues como con todo un equipo cualificado y que llega a chocar con una educación que de alguna manera ya está como trazada o cuadriculada por lo que ya hemos pues como transitado todos los que ya nos graduamos y hemos pasado por el sistema educativo del país. Entonces, yo creo que esta apuesta desde hace 5 años es a generar una ruta integral de atenciones, no solo para primera infancia, sino infancia, adolescencia y ahora juventud con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que nos pone a los chicos también a pensar, bueno, los universitarios, los estudiantes, los que estamos ya grandes, cómo entonces también pensamos a nuestra población y cómo también somos escuchados y cómo también podemos aportarle a fortalecer esa educación inicial. Entonces yo creo que el gobierno nacional o las entidades que trabajamos por esa protección integral, creo que es donar ese granito de arena a que no lo veamos siempre como el pedacito de salud, el pedacito de educación, sino apostarle a algo integral y se está materializando ya en Antioquia con Buen Comienzo y el país lo está pensando, que falta mucho, claro. Ayer veíamos cifras en Bogotá y era que más o menos alrededor los que están ya transitando con una ruta integral de atenciones en el país son 350 municipios de 1.192 que tenemos. Entonces es una cosa que no, es un proceso que no se da de una manera tan rápida o de la noche a la mañana, pero que sí el país lo está pensando así. Y Antioquia con 125 municipios lo ha hecho y lo ha hecho desde hace muchos años. Es un complemento a sus programas. Sí, doctora, cuéntenos. Les iba a preguntar a todos, ¿qué aspectos ustedes creen que son claves enfocándonos en el programa de crecimiento y desarrollo como parte de esa atención integral de los niños? ¿Qué debemos hacer para mejorarlos, cierto? Que al cabo de 4 o 5 años tengamos unos programas potenciados en nuestros servicios de salud y que estén anclados, muy bien anclados a una propuesta integral. Entonces, doctor, cuéntenos usted qué ideas tiene. Yo quisiera aclarar 2 cosas. El programa de crecimiento y desarrollo es algo y los programas de Buen Comienzo, de Cero a Siempre, es otra cosa diferente. Pero ¿por qué nace el segundo? Se supone que la EPS lo que hace es gestión del riesgo. ¿Para qué? Para que nuestros niños no se enfermen, para que los protejamos en cosas muy específicas, el caso de la vacunación. Estoy haciendo una protección específica a los niños. Entonces, como nos quedamos en un programa morbocéntrico, es decir, direccionado a que no enfermen simplemente, tienen que aparecer otros programas que vean al niño en una manera más integral, más holística. Entonces los aseguradores no pudieron hacer la gestión del riesgo,
nos dedicamos fue a aliviar niños enfermos y no a generar estos programas integrales para poder ver el niño de una manera más holística. Ahí era donde yo les decía, lastimosamente seguimos en el programa de crecimiento y desarrollo direccionado al tema médico y no vamos más allá. Entonces, ese sería el primer punto. Necesitamos que los médicos piensen de una manera diferente en el sentido de que no es simplemente el niño enfermo, sino el niño que hace parte de la sociedad, hace parte de una familia y hace parte de una escuela y de todo su entorno. Eso sería pues, lo primero. Lo segundo, los médicos no conocemos la oferta institucional. Si yo no conozco la oferta institucional, difícilmente voy a direccionar a una familia para que sepa qué hacer con el niño. El profesor nos decía ahora, vivienda, oferta institucional para vivienda hay. Educación, oferta institucional para educación hay. Pero si el médico no piensa sino en la enfermedad, difícilmente le va a decir a la mamá, el niño puede acceder a esto, porque no lo conoce. En los municipios, después del padre y el alcalde, es el médico. Creen en nosotros, y bastante. Pero vuelvo e insisto, si pienso solo en la enfermedad y si no conozco la oferta institucional, difícilmente voy a orientar a las familias a dónde puedan ir. Entonces, esos serían dos de los puntos más importantes para tratar de que la visión hacia los niños sea de manera más integral, más holística. Una pregunta para el doctor Cornejo. El espíritu de la legislación de la 412 es un espíritu que dice tratemos la enfermedad, ¿sí? Detectemos la enfermedad, pero tiene un ámbito educativo, ¿sí? Un ámbito de educación en la salud y de promoción en la salud. ¿Usted podría darnos como algunas estrategias que pudiéramos implementar intersectorialmente para poder lograr que se logre ese objetivo de espíritu de promoción de la salud? Sí, yo pienso que es cierto lo que dice el colega, de que hay la tendencia muchas veces, y entre más complejo sea la formación del profesional, más tiene la tendencia a veces a distanciarse de reconocer los otros determinantes de la enfermedad o no llamemos la enfermedad, de los problemas en el desarrollo y en el crecimiento del niño y de su desempeño social y psicológico. Eso es cierto. Sin embargo, también es cierto que cuando se está frente a un niño que está en un programa de crecimiento y desarrollo, o cuando se está viendo un niño enfermo también, para poner otro escenario, el trabajador de la salud, en este caso el médico, muchas veces es impotente frente a los problemas. Por ejemplo, si usted tiene un niño con un retardo que no medra, o un niño con deprivación socioafectiva, social, el problema ahí no solamente es médico, el problema trasciende ya ese problema médico, porque requiere otros factores que escapan al control del médico, que es la alimentación, que es la nutrición. Igual ocurre, por ejemplo, le pongo un ejemplo, los niños que tienen factores de riesgo para tener por contactos epidemiológicos tuberculosis. Ustedes conocen los estudios recientes de la doctora María Patricia Arbeláez sobre cómo los programas de tuberculosis en Colombia se fueron al piso, por lo que ya se ha mencionado el doctor Ricardo sobre la incapacidad de los aseguradores para poder garantizar, y el Estado también, para poder garantizar que esos programas funcionaran. De tal manera que se aumentaron los contactos, se acabó la adherencia de los adultos a las terapias, y eso afecta a los niños porque aumenta el contacto y el riesgo de tuberculosis y meningitis tuberculosa. Entonces ahí, por ejemplo, el médico puede hacer, ¿qué puede hacer el médico? Diagnosticar que el niño tiene contactos y que los síntomas probablemente sean una probable infección de ese tipo, pero el problema fundamental escapa al médico porque tiene que ver más con las políticas sanitarias. Y así con todo, podemos coger, por ejemplo, en educación, el médico puede identificar que el niño tiene riesgos para
su funcionamiento pedagógico y aprendizaje, por problemas, digamos, estructurales, por baja nutrición o por pobres estímulos, pero resulta que el sistema educativo colombiano, y todos lo sabemos, y yo por ejemplo que estudié todo en lo público, uno ve que 40 años después o 50 años después, el sistema no solamente el sistema de salud va así, sino el sistema educativo. Nadie cree ya en la educación pública, la calidad de la educación privada es mejor. A unas penas las universidades públicas son las que logran mantenerse en calidad, pero lo que es educación primaria, secundaria y básica, hay un deterioro. Entonces uno habla de que los niños tienen derecho a la educación de calidad. Eso no queda sino en la ley, porque en la realidad no ocurre. En la realidad uno digamos, y los médicos sabemos, y eso obviamente hay que enfatizar la formación en ese sentido, para que vean el problema más integral, no solamente el programa de crecimiento y desarrollo, sino que vean, obviamente también hay que entrenar médicos que sean capaces de, con una buena interrogatorio, una buena observación, un buen seguimiento, una buena medición, detectar el niño que está en percentiles que lo ponen en riesgo de tener una baja nutrición, en tener problemas cognitivos, en tener problemas psicosociales que permiten que haya que intervenir rápidamente, porque independiente de los problemas, digamos, que ya hemos mencionado, es evidente que los niños pueden tener, por ejemplo, una microcefalia, que tanto se ha hablado últimamente con el Zika, o que los niños pueden tener un problema de comportamiento desafiante, un problema de aprendizaje, que son problemas biológicos. Entonces, si uno no los detecta y no los integra al sistema apropiadamente, pues van a tener peor pronóstico en su futuro. Yo veo que, digamos, hay esfuerzos a nivel regional para integrarnos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo acercamientos con mi estado familiar, no los que quisiera, ¿cierto? Con las secretarías, pero uno dice, y la administración anterior se quejaba de que no se integran, los de educación no se integran al programa, los de veterinaria y agrícola no se integran los programas de las secretarías, los de salud lo mismo. Entonces, ahí yo creo que hay fallas, yo creo que ahí tenemos que mejorar la integración. Y yo obviamente no le voy a echar la culpa a las instituciones del Estado. La academia también tiene culpa en eso. Así como haciendo un redondeo, ¿qué podemos hacer? Trabajar con los profesionales de la salud para que lean más el entorno y dejen de ser tan morbocéntricos, como lo dijo el doctor, o sea, centrados en la enfermedad. Podemos... Además, él nos habla de un aspecto muy importante, el trabajar con las EPS, EIPS, por una atención más integral. El doctor nos habla también otra vez de los determinantes, ¿sí? La articulación de la academia en todo este proceso hay que reforzarla, ¿cierto? Aún nos falta articularnos entre todos con todos, ¿cierto? Doctora, ¿usted qué piensa? ¿Qué otra propuesta, entre esas que nos han dicho los doctores, qué podemos hacer para mejorar estos programas de crecimiento y desarrollo? Pues lo que yo pienso es que todos debemos articularnos y trabajar, crear, yo pienso que mesas de trabajo donde todos pongamos lo mejor de sí por un objetivo común, gestión del conocimiento, poner nuestras mejores experiencias y socializar el conocimiento que cada uno tiene y trabajar por un objetivo común. Yo pienso que eso es lo que debemos hacer. Si estamos hablando de una integralidad, yo pienso que eso es lo que todos podemos hacer, desde la academia, desde la sociedad, desde el Estado, y gestionar un conocimiento desde todos los puntos de vista, desde todos los sectores. Yo me quiero aquí atrever un poquito a complementar lo que dice la doctora Elisa, es frente a la experiencia en territorio. O sea, no podemos pensar que porque son nuevos periodos de gobierno que ahora pues estamos otra vez pensándonos, como decía ahorita el doctor, en 4 meses hacer una formulación de un plan de desarrollo 2016-2019, lo que ha transitado la nación y para este caso particular Antioquia. Debemos, en la base de lo que ahora es política o en comienzo Antioquia,
tuvo unos municipios piloto para demostrar cómo se le apostaba hacia atención integral. Y ahora que el doctor mencionaba, bueno, ¿cómo vamos a incluir a que los médicos pensemos en esa atención integral en los niños? Y se tuvo una experiencia, espero que ahorita en este nuevo convenio que se va a suscribir también salga adelante. Está bien que tuvo sus dificultades, porque también tenemos que reconocerlo, pero que también tuvo unas bondades firmar convenio con hospitales. Tenemos el caso del municipio de Sonsón, una experiencia exitosa, y el municipio de Támesis, pues que ahora pues como que recuerdo esos dos particularmente porque los visité en algún momento para mostrar a nivel nacional, porque vinieron pasantías a nivel nacional a mirar cómo se estaba trabajando con estas gerentes de los hospitales. Y es mirar esa humanidad, ese humanismo que ya se tiene y cómo se integró una modalidad de atención integral de ICBF con convenio con Gobernación de Antioquia, cómo se integró una modalidad de atención, un CDI, Centros de Desarrollo Infantil, que son los nuestros, por decirlo así, dentro de un hospital, teniendo una aula para que nuestros niños tuvieran ahí pues la atención pues de educación inicial, pero que también estuviera alrededor de esa atención en salud, entonces que ahí se complementaran estas atenciones y tuvieran la recreación, la cultura, bueno, todo lo que armoniza una atención integral, por decirlo así. Y cómo las escuelas normal superiores de estos municipios también se adhirieron a eso, y cómo entonces no solo íbamos a hacer a los chicos que tienen de pronto su vocación en la docencia y esto, pues ya pudieran ver y practicar con nuestro CDI o con nuestras modalidades de atención, cómo se hace una atención integral. Entonces, el municipio de Sonsón es un gran ejemplo de eso, con una sala de lectura dentro del hospital, con un sitio o con el sitio donde ¿cómo se dice? La sala de partos, cómo se humanizó a ese ser para garantizar esa atención integral, que pasamos entonces de ejemplos, me acuerdo ahí de mi compañera de Gobernación, Lina Raquel, cómo podemos entonces mirar si es un sitio tan frío, tan poco cálido, cómo hacerlo cálido para estas madres que vienen de la zona rural a tener su hijo acá, porque entonces si todavía no se tiene esa concepción de pronto de partera, porque también se respeta eso, el tema del enfoque diferencial, como ahorita mencionaba. Uno de los 5 principios Exacto. que se establecen para un buen comienzo. La ordenanza habla de unos 5 momentos importantes para un buen comienzo, que es Exacto. un parto humanizado, una crianza, una buena crianza, unos vínculos afectivos. Entonces, la política establece eso precisamente, unos 5 momentos para un niño tener un buen comienzo. Y uno de esos es un parto cálido y humanizado. Pero entonces ahí podríamos decir que, digamos, hay un escenario macro, que ya lo hemos comentado, que tiene amenazas, porque no depende de nosotros, ¿cierto? Digamos, el escenario macro en lo que es políticas sanitarias generales, agroalimentarias, de vivienda, de recreación, y donde nosotros, digamos, reconocemos las carencias, pero tenemos una influencia no tan fuerte. Pero venga, a nivel regional, entonces hay que mirar el otro aspecto, que es donde yo creo que podemos articular muy bien, y es que a nivel regional se logre la mejor articulación posible, y eso necesita liderazgo, para que todas las instituciones y la sociedad, que incluye también los empresarios, la academia, claro, con ¿cierto? responsabilidad social. Y obviamente la familia está ahí en el centro, articulemos de alguna manera estas tareas. Y yo diría, por ejemplo, que la academia en qué puede colaborar ahí, en qué puede contribuir, es que ustedes, que son los que participan en el liderazgo de impulsar las políticas y necesitan la evaluación de las cosas. O sea, por ejemplo, con respecto a los programas de crecimiento y desarrollo, buen comienzo, uno necesita saber, ¿esos programas están funcionando adecuadamente? ¿O tienen todas las dotaciones necesarias en todas las regiones de Antioquia? Esos programas tienen los espacios físicos adecuados, esos programas tienen esta parte de la humanización, esos programas tienen una actividad pedagógica, educativa importante. ¿Cuál es? Hay que conocer, medir
el nivel que no es el de Támesis y el de Sonsón seguramente, deben haber grados diferentes en las regiones En los de demás, desarrollo. claro. Entonces yo creo que ahí es donde podemos, desde la academia, apoyar a los que están trazando las políticas, porque podrían conocer mucho mejor, por ejemplo, el impacto, cuál es el impacto de esas políticas en realidad. Claro. Y además, sabiendo nosotros, porque eso es importante también, así como Ricardo señala que los médicos cuando estén con el niño deben conocer también las otras dimensiones para no quedarse en lo exclusivamente biológico. Así también cuando estamos en el impulso de las políticas debemos conocer también esas otras dimensiones sobre las que nosotros no tenemos mucho control, porque ninguno de nosotros determina, digamos, si se va a hacer importación o no se va a hacer importación de arroz o maíz, y el precio de los productos de primera necesidad, ni si los cupos son suficientes en Antioquia o en el país para la educación, o si los maestros están bien remunerados o no. Nosotros no tenemos influencia en esos aspectos, digamos, que pueden afectar finalmente el futuro, ese que llaman en la ley armónico y de felicidad del niño, ¿cierto? Porque inclusive dice en la ley que es que la nutrición y la alimentación es un derecho del niño, claro, es un derecho del niño, pero cuando llega y dice, no, es que es un derecho para hasta donde sea capaz, de acuerdo a la capacidad del alimentador. Y entonces resulta que si es un alimentador, o sea, los padres o el cuidador que no tiene capacidad, entonces, o sea, la ley se queda cortica en ese punto, digamos, por lo menos en lo que uno lee en el texto, ¿cierto? Para que ese derecho de los niños se cumpla. Y así, si uno se pone a analizar cada uno de los derechos, el Estado no tiene la capacidad para garantizar. Si es el derecho, por ejemplo, a la integridad, la misma cosa, siempre uno ve la cantidad de problemas para garantizar la integridad del niño, la calidad de vida del niño, el derecho a la vida y a la calidad de vida. Está enunciado, vamos pero... a- Necesitamos aliados. Vamos a no tratar de sintetizar. Hay 3 propuestas muy buenas que me gustaron mucho. Yo quiero redondear algo. Sí, doctor. Vea, Sí. aplaudo los convenios y conozco el tema de Támesis, conozco el Muy tema de Sonsón. Pongo un ejemplo. El problema del Sistema General de Seguridad Social en Salud no es plata. Si yo voy al hospital ahora y llevo 10 millones de pesos, me atienden inmediatamente. Pero si llevo una EPS que no les ha pagado, no me atienden. Es lo mismo lo que pasa con Sonsón y con los hospitales donde hacemos convenios. Qué dicha que ellos hicieran el trabajo sin necesidad del convenio, Excelente. porque el sistema les está pagando para hacer el trabajo. No tengo por qué pagarles 2 veces para que hagan lo mismo. Entonces es la convicción de lo que estoy haciendo. Y eso es lo que yo critico. ¿Por qué tenemos que estar pagando 2 o 3 veces lo que deberíamos hacer? Lo que decía de oferta institucional, si el papá o la mamá no tiene los recursos para brindarle la nutrición a su hijo, entra el Estado. Y para eso tenemos los programas nutricionales en muchas dependencias, en el caso Maná, en el caso Salud, conocer la oferta institucional. Entonces, lo que quiero llamar la atención es eso, es, si yo no conozco y no estoy convencido, difícilmente voy a hacer las cosas bien hechas. Y ese era el ejemplo que quería poner. Támesis lo hizo sin necesidad de convenio. Y lo hizo muy bien. Lastimosamente, muchos otros municipios lo están haciendo bien, pero con un convenio de por medio. Pues así es muy fácil. Me pagan por un lado para hacer la gestión de riesgo de mis niños, pero también me pagan por otro lado para complementar esa gestión del riesgo. Y cuando desaparezca no sé. esa financiación, va a desaparecer la Y- intención. Y lo otro que quiero decir, y qué pena con las universidades, me doy el palo ahí, las universidades difícilmente apoyan para hacer investigación de esos programas. El 95% de los programas de salud pública en el país son corazonadas. A Támesis le fue bien, implementémoslo en el Carmen, en yo no sé dónde, yo no sé dónde. Eso no puede ser así, porque tenemos unas características muy heterogéneas y muy particulares entre los mismos municipios. Entonces, el municipio le gustó el proyecto y al otro me gustó esa idea y van y la implementan. Y cuando uno va a las universidades para ver si hacemos investigación, cobran demasiado.
Un municipio que recibe 50 millones para salud pública de toda su comunidad, ¿cuándo va a hacer una investigación con la universidad si eso no vale ni siquiera los estudios para hacer la investigación? Entonces el llamado de atención también es universidades, venga. Y yo respeto la ciencia bastante, pero la pregunta es, ¿para qué le ha servido a la salud pública que el polo norte del linfocito T sea rojo y no verde? Para nada. Le sirvió a ese investigador para irse a exponer a Rusia, a Estados Unidos, para ganarse un montón de plata, pero para la salud pública no le sirvió para nada. Quisiéramos tener investigación en salud pública y que pudiéramos llevarla a los municipios. Una investigación transnacional que llaman, Sí. o sea, que sea aplicable, Aplicable. a la sociedad, al país, a la región, a la industria. Sí, eso es cierto. Podríamos tal vez invitar a las universidades y a la academia que participen en las diferentes mesas que tenemos. Por ejemplo, nosotros mesa desde la fundamental. gerencia de infancia, adolescencia y juventud tenemos la mesa de la primera infancia, de la infancia Sí. y la adolescencia y de la juventud. Hay doctor que ha invitado entonces Sí, para que se ahí integre están. desde Y la ahí academia. tienen promesa. Bravo los rectores, yo los quiero. No, lo estamos invitando a la Estoy mesa. invitando también para que me No, ayuden. pero bueno, como para cerrar, unas estrategias últimas que se hablaron son muy importantes. Evaluación y monitoreo de todas las estrategias, tratar con sus adaptaciones problemas que se hayan resolvido en unos ámbitos como el tetamis o el Ampliar las desozón, mesas. tratar ingresar más diferentes actores, Actores. incluyendo la academia, trabajar con los académicos, Formación pero de sí los cerrando médicos. esta charla, esta conversación de hoy, pues invitarlos a este curso y a Promesa, que es una investigación que trata de mejorar exactamente eso, la promoción y la prevención en un programa que se está haciendo a nivel local en los municipios de Antioquia. Entonces, este curso es una oportunidad de los médicos, de las enfermeras, de las auxiliares, de los psicólogos, de todos, de capacitarnos para dar una atención integral, criticarnos nuestra misma práctica en los servicios de salud, y es una oportunidad de evaluar y seguir un programa que lleva tantos años como es el programa de crecimiento y desarrollo. Esperamos que disfruten el resto del curso y se pongan las pilas a leer todos los diferentes materiales que tenemos sobre primera infancia y derecho a la salud de los niños y las niñas. Alexandra, yo quisiera dejarles también una tareita, Sí. y es sobre Excelente. los COMPES. Los compis. Ahora para el 2016 va a llegar otro COMPES para primera infancia. Las entidades territoriales a nivel país hay COMPES que llegan desde 2008 para aportarle con recursos, porque todos han llegado con recursos, el 115, el 152, el 162, el año pasado el 181 y este año, ahí les dejo pues la noticia, va a llegar uno más o menos a mitad de año. Todavía no ha sido firmado por el presidente de la República. Estos COMPES le dan músculo financiero a las entidades territoriales para poder garantizar esa atención integral. Entonces, el tema que de pronto se habla con gobernación, el tema de ampliación de cobertura, calidad y servicios, ¿no es cierto? Y hay entidades territoriales que aún ni siquiera han ejecutado el del 2008 a nivel país, no estoy hablando de Antioquia. Entonces, que esa sea una tarea de nosotros como sociedad, Excelente. como los estudiantes que estamos ahí, entonces de veedores también sociales, mirar entonces qué están haciendo en nuestros municipios con esos COMPES, o sea, si no Sí. lo hemos ejecutado, el último, el 181, que por periodo de gobierno se cerró y de pronto muchos alcaldes quisieron más bien dejarlo a un lado y esperar que el otro alcalde lo ejecutara, pues pensemos, entonces no, esos recursos están quietos ahí, les llega a la entidad territorial y nuestros niños todavía no tienen garantizada una atención integral, entonces que le apostemos a esos COMPES que tienen una destinación específica y que lo que trata es de abonarle a esa ruta integral de atenciones, a esas apuestas nacionales y territoriales de generar una atención integral real y eficaz. Bueno, porque entre el material educativo podemos agregar esos COMPES Claro que sí, y hacerles sí. como un Se los resumen para que compartimos. los estudiantes puedan acceder a ellos, y como esto va para todos los municipios de Esa Antioquia, debería. entonces ellos van a poder tenerlos, accederlos y aplicarlos. Bueno, vamos a ir cerrando porque Conclusión. no podemos hacer este conversatorio tan largo, ellos no lo van a disfrutar si lo hacemos muy largo, pero si quieren agregar una cosa final corta, me encantaría. No, yo quiero como invitarlos pues que nos juntemos desde todos los sectores y podamos apostarle a un objetivo común que sería ese desarrollo integral de la primera infancia
y podamos juntar desde todos los puntos de vista y que se dé realmente esa corresponsabilidad, que es entonces sumándole la academia, no solo Estado, sociedad y familia, pero desde esa sociedad que realmente entonces se junte la academia y podamos sumarle todos a ese objetivo común de desarrollo integral temprano. Doctor, ¿algún mensaje para los profesionales que van a ser parte de este curso? La propuesta desde la Dirección Seccional de Salud y del gobernador es empezar nuevamente a cualificar el talento humano. Vamos a hacer cursos de educación médica continua con las universidades y vamos a hacer experticias en los municipios de acuerdo a sus perfiles de morbilidad y mortalidad. Entonces ahí vamos a estar desde la gobernación capacitando, homologando, cualificando todo el talento humano en salud. Excelente, excelente. Bueno, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la apuesta grande que tenemos este primer semestre es hacer incidencia en los planes de desarrollo que se están formulando actualmente en el departamento y los 125 municipios para que los temas de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar queden visibilizados, no solo como un tema pues, de que hay que luchar o hay que darle nutrición al niño, sino que queden con programas concretos para ejecutar estos 4 años. Entonces esa es la apuesta que tenemos desde el instituto y la idea es lograrlo con unos equipos técnicos que vamos a estar a lo largo del departamento todo este semestre pues, para generar esa incidencia. Doctor, el mensaje final de la academia. El mensaje, yo diría que tenemos que incrementar el diálogo entre las instituciones, la Dirección Seccional de Salud, Bienestar Familiar, con los académicos, los investigadores, los pediatras. Yo estoy en un departamento de pediatría que permita fortalecer, aunar recursos académicos, científicos y recursos humanos y recursos financieros para apoyar el fortalecimiento de estos programas y además contribuir a evaluarlos y a ver el impacto. Yo creo que ahí podemos, no es fácil porque, por lo que dice el doctor Ricardo, hay muchas dificultades para trabajar en equipo y eso, pero yo creo que si hay buena disposición, yo creo que en Antioquia hay esa característica, una tendencia a trabajar en equipo, pero obviamente tenemos que fortalecer las mesas y fortalecer el vínculo. Y yo creo que de parte de nosotros estaríamos dispuestos con mucho gusto a integrarnos y a ayudar a pensar y ayudar a diseñar investigaciones, a incorporar estudiantes y a buscar recursos, por ejemplo, regalías. Doctor, creo que usted puede influir ahí bastante en que alguna parte de las regalías se concentre en estos Ya el gobernador nos dio vía libre para regalías en salud. Porque es que lastimosamente atrás solo estaban direccionadas a otras dimensiones del plan de desarrollo. Ahora el gobernador ya ha autorizado que podamos en todas las dimensiones sociales tener acceso a eso. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Otra vez, pues, les reitero la necesidad de leerse todo el material educativo para tener unos mejores profesionales en nuestros programas de crecimiento y desarrollo. Y bueno, nos estamos viendo en otras clases.